Bueno, vamos a definir el límite ahora en la forma más usual, digamos. Esta forma es en la que aparece en la mayoría de libros de cálculo. Entonces esta definición está basada en la idea de cercanía, ¿no? en el punto que vamos a estudiar a la función y al punto a donde tiende la función. Entonces vamos a poner la definición. Dice así, va. El número a es el límite de una función en el punto x igual a x sub 0 si para todo número positivo existe un número positivo delta tal que para todos los x que pertenecen a x, que es el dominio de la función, con x distinto de x sub 0, se cumple la implicación. Esta implicación. Si x menos x sub 0 es menor que delta, entonces f de x menos a es menor que epsilon. ¿Qué significa esto? En términos de cercanía quiere decir que si estamos en la cercanía de x sub 0, dependiendo de este delta, epsilon, existe un delta tal que los valores de la función van a estar tan cerca de a como querramos, ¿no? Entonces lo que más o menos indica es algo así geométricamente, ¿no? Tenemos una función, hagamos un bosquejo de una gráfica. Entonces digamos que tenemos por aquí una función f, digamos, y aquí vamos a estudiar el comportamiento en x sub 0. Entonces aquí lo que tenemos es que nos vamos acercando alrededor de x sub 0 en un intervalo, digamos, de radio delta aquí, y entonces vamos a parar a un intervalo aquí de radio epsilon. Entonces lo que dice la definición es que para todo número positivo, es decir, si yo agarro este intervalo aquí, por más pequeño que sea alrededor del punto A, aquí está el punto A, siempre voy a encontrar un delta aquí para hacer un entorno alrededor del x sub 0, de modo que los valores de la función en este intervalo siempre van a caer adentro de este otro de aquí. Sí, eso es lo que dice. Para cada número positivo siempre existe un delta tal que las imágenes de los valores que estén adentro de este intervalo, aquí que voy a indicar en rojo, aquí, estos siempre van a caer aquí adentro del entorno que forme de radio epsilon. Así es la idea geométrica de la función. Entonces vamos a ver qué relación tiene este con el límite que habíamos escrito de sucesiones. El hecho es que si nos acercamos aquí con valores cercanos a x sub 0, aquí vamos a ver, digamos que aquí ponemos una sucesión de números
x sub 1, x sub 2, x sub 3, y nos vamos acercando a x sub 0, x sub 4, y así sucesivamente hasta que vamos a parar a x sub 0. Entonces ocurre que las imágenes también hacen lo mismo, ¿no? La sucesión de las imágenes van a cumplir que convergen a lo mismo que pasa con los valores de la función. Si nos acercamos aquí para valores continuos, no en los términos de la sucesión, sino que en todos los valores del intervalo aquí de radio delta, entonces todos los valores aquí quedan adentro las imágenes de este intervalo de radio epsilon. Es decir, que dado este número A, siempre podemos hallar para cualquier número positivo, aquí, para cualquier número positivo en esta parte de aquí, siempre podemos hallar un delta, de modo que sea el radio de este entorno que agarramos aquí, tal que las imágenes de estos puntos siempre van a caer adentro del entorno de radio epsilon. Eso es lo que se tiene. Esa es la definición en términos de epsilon y delta. Esta definición es llamada límite en el lenguaje epsilon delta. Así. Y la primera definición se llama límite en el lenguaje de las sucesiones. Así. Entonces vamos a ver que tanto la definición 1 como la definición 2 que pusimos, a esta le vamos a poner definición 2. Definición 2 de límite. Vamos a escribir un teorema. Las definiciones primera, 1 y 2 de límite son equivalentes. Estas definiciones son equivalentes. Entonces después vamos a ver alguna aplicación. Vamos a revisar esta demostración, porque esta es básica, porque nos va a permitir usar tanto la definición de las sucesiones como la definición del epsilon delta, que es la que más se acostumbra a utilizar, pero para fines teóricos es mejor la definición usando el lenguaje de las sucesiones. Entonces vamos a ver la demostración. Vamos a ver que la definición 1 implica la definición 2. Es decir, la definición en el lenguaje de las sucesiones implica la definición en términos de epsilon y delta. Supongamos entonces que el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x es igual a en el lenguaje de las sucesiones.
lenguaje de las sucesiones. Entonces vamos a suponer que no se cumple la definición en términos de epsilon delta. Supongamos que no se cumple la definición 2. Vamos a ver. Vaya, entonces, ¿qué significa eso? Significa, entonces, vamos a poner qué es lo que significa. Recordemos que lo que decía la definición en términos del epsilon delta es que básicamente que para todo número epsilon mayor que 0 existe un delta tal que si x menos x sub 0 está entre 0 y delta, eso implica que f de x y a están tan cerca como se quiera. Entonces lo que vamos a hacer es la negación de esa cuestión. Entonces, en vez de que para todo epsilon es que existe un epsilon mayor que 0, digamos, le vamos a poner un nombre a este porque como es uno particular, entonces vamos a poner existe un epsilon igual a epsilon mayor que 0, para el cual cualquier delta mayor que 0 que se tome habrá al menos un punto donde no se cumple la implicación, al menos que le vamos a poner x distinto de x sub 0 tal que x menos x sub 0 sea menor que delta, pero, o sea, el antecedente cierto y el consecuente falso, que era f de x menos a mayor o igual que epsilon sub 0. Recordemos que la conclusión en la definición original es que f de x menos a es menor que epsilon, pero aquí como le estamos negando, estamos diciendo que hay un x distinto de x sub 0 tal que no se cumple la implicación. O sea que el antecedente es cierto y el consecuente es falso. Entonces lo que se va a hacer es elegir deltas de modo particular. Elegiremos, como aquí dice que para todo, que para cualquier delta mayor que 0 va a existir ese, entonces tomamos una sucesión particular. Elegimos como delta los números le vamos a poner 1, 1 medio, 1 tercio, 1 sobre n. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Para delta igual a 1 en x, que es el dominio, existe x1 distinto de x0 tal que x1 menos x0 es menor que el 1 y no se cumple esta otra relación, xa menor que epsilon sub 0 no se cumple, entonces da lo contrario, así. Para cada uno de esos vamos a ir encontrando un x que en el que se da que la cercanía con x sub 0 es menor que 1, aquí es menor, pero la cercanía con a es mayor que el epsilon sub 0, es decir, no se va a cumplir la definición. Para delta igual a 1 medio, en x existe otra vez
x sub 2 distinto de x sub 0, tal que x2 menos x0 es menor que 1/2 y f de x2 menos a es mayor o igual que epsilon sub 0, y así sucesivamente, ¿no? Para delta igual a 1/3, que es el otro de epsilon, otro delta que sigue, en x existe x sub 3 distinto de x sub 0, tal que cumple lo mismo, ¿no? Que x3 menos x sub 0 es menor que delta, que en este caso es 1/3, y f de x sub 3 menos a es mayor o igual que epsilon sub 0. Así. Ahí estamos con eso. O sea, podemos formar una sucesión así en general. Vamos a seguir aquí. Seguimos en general, ¿no? Para delta igual a 1 sobre n en x sub 0, en x existe xn distinto de x sub 0, tal que x menos xn menos x sub 0 menor que 1 sobre n y f de xn menos a es mayor o igual que epsilon sub 0. Es decir, tenemos así una sucesión x1, x2, xn, tal que xn tiende a 0. Perdón, aquí xn menos x sub 0. Aquí hay que corregir. xn menos x sub 0 tiende a 0. Eso es lo que tenemos. ¿Por qué? Porque como tenemos que xn menos x sub 0 es menor que 1 sobre n, pero este tiende a 0, ¿no? O sea que xn y x sub 0 están tan cerca como se quieran. O sea que xn menos x sub 0 es una sucesión infinitesimal si n tiende al infinito. Así. En consecuencia, como se cumple la definición 1, la sucesión correspondiente f de x sub n converge a así. Entonces, porque como se cumple la primera definición, entonces como converge a para todo epsilon mayor que 0, digamos epsilon sub 0, existe un número de orden n, existe un n que pertenece a n mayúscula, que es los números naturales, para los cuales se cumple que si n es mayor o igual que n, entonces f de xn menos a es menor que epsilon sub 0. Pero esto es contradictorio con lo que habíamos encontrado antes en la suposición de que no se cumplía la definición 2, y por lo tanto la asunción de que no se cumple la definición 2 no puede ser. Así, con esto concluimos
que se cumple la definición 2. Sí, esta es la 2. Sí, se cumple la 1. Vaya, tenemos una implicación.